Bueno, vamos a charlar un ratito con Ariel Lijalad, es colega, Seguíamos periodista. discutiendo con María fuera de aire sobre si fue bien o mal en las elecciones. ¿Cómo estás, Ari? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No. Bueno, a A ver, ver, contanos el episodio Sí. desde el principio. ¿Qué escribiste vos y por qué te demanda Milei? Yo escribí una nota en el Destape donde básicamente hago lo que hacemos los periodistas, agarrar información pública, vincularla, relacionarla, darle sentido. Agarré una publicación que está en el Instagram de Milei, que es, la habrán visto ustedes, es un video donde hay una suerte de zombies caracterizados como Néstor Kirchner, Cristina, está Fito Páez, Florencia Peña, Nati Saracho, Baradel, que están infectados por el virus Cuca12, según ese video. Es un video de la campaña del 2023 ese, me parece. Es un video, sí, de hace un tiempito, pero que él lo tiene compartido en sus redes sociales y básicamente lo que plantea el video es que esos zombies, que cualquiera que haya visto película de zombies, el zombie o lo matás o te mata. Y si te mata, te contagia del virus que tiene. Bueno, el video dice que ese virus es el que impide que la Argentina salga adelante y todos esos contagiados son los que lo hacen y llega un león a salvar a la Argentina de ese virus y a extirpar ese virus del cuerpo social de la Argentina. Eso es un dato. El otro dato es que Hitler se creía a sí mismo como el Robert Koch de Alemania. Robert Koch fue el descubridor de la bacteria de la tuberculosis, una bacteria muy dañina para el cuerpo humano, y al descubrirla se la podía sacar y que dejara de dañar al cuerpo humano. Hitler, él tenía una mirada muy biologicista sobre la política y se creía el Robert Koch de Alemania y que había descubierto la bacteria que dañaba el cuerpo alemán. Esa Eran los bacteria judíos. eran los judíos y había que quitarla del cuerpo alemán para que Alemania pudiera resurgir después de cómo había quedado de la Primera Guerra Mundial. Y él decía eso, que él se creía como un médico y que había descubierto que todo el mal de Alemania era esa bacteria judía. Bueno, el discurso, que lo que yo planteo en la nota, es el mismo. Hay un virus, Cuca12, que es un sentido amplio de todo aquel que piensa distinto de Milei, que impide que la Argentina salga adelante y hay que eliminarlo. Había una bacteria o un virus que eran los judíos que impedían que la Alemania saliera adelante y había que exterminarlo. El discurso es el mismo. el mecanismo, el discurso, ¿no? El discurso es el mismo, claro. de hecho la nota se titula Milei, el odio a la información, ahí está, y el discurso nazi. La nota habla de muchas otras cosas que creo que Bueno, son el fondo de la cuestión. No, incluso digo, hay un libro que, no sé si lo citás vos en el artículo, pero creo que es la razón por la cual Pañi está también metido en esta demanda, porque cita el libro de este italiano que establece o se pregunta si hay paralelismos entre la década del 30 en Europa, previa al ascenso del nazismo, y lo que está pasando en el mundo con estos discursos de odio, la ultraderecha y demás, ¿no? Sí. No, yo no cito ese libro, de hecho, aclaro algo, Milei nos denunció el mismo día, pero tenemos 3 causas separadas, no estamos todos en el mismo expediente. Una es la de Canosa, que dijo que es otra cosa. Otra cosa, La de Pañi Pañi tiene y la una- tuya tienen como el mismo origen Tiene en el mismo términos de que él se del tema, siente sí. especialmente ofendido porque lo Sí. acusan de utilizar un discurso con... ¿no? Sí, no, yo cito otro libro que es de Daniel Feuerstein, que se llama La construcción del enano fascista, que no habla de Milei, aclaro porque el libro es de 2019, pero sí habla de este mito de los argentinos tenemos un enano fascista dentro. Y Feuerstein, que es un estudioso de los genocidios, él dice que no es cierto que lo tengamos, pero sí es cierto que se construye, y se construye sobre todo con este tipo de discursos que generan odio y violencia sobre alguna fracción de la sociedad, identificada como la culpable de todos los males, pero, y le agrego una capa interesante, que es lo que yo creo importante de este tema, ese odio se dirige para no hablar de todos los otros responsables de que la sociedad tenga problemas. Y la sociedad argentina tiene un montón de problemas, que es que no alcanza para comprar la comida, los medicamentos están caros, los jubilados cobran una jubilación de miseria, el gobierno esta semana frenó el aumento de salario para 1 millón de trabajadores, tiene un montón de problemas y tiene un montón de responsables de esos problemas. Y en estos días estamos en una contradicción entre si hablar todo el tiempo del ataque a periodistas como si fuéramos seres o privilegiados o más importantes que el resto, o hablar de, creo yo, temas que son igual de relevantes como el trabajo, la salud, la cultura, Ari, etcétera. Sí. pero déjame parar un poquito en el tema de si Milei es nazi o si es, más allá del disparate de hacerte juicio, simplemente tratar de pensar un poquito más sobre esa idea. Te voy a decir algo que, a ver, estoy especulando, pensando en voz alta, no tengo una posición, a veces me inclino para un lado, me inclino para el otro. Cuando fue la pandemia, hubo un momento en la misma semana en que Zaffaroni dijo los medios actúan como un partido único, como si fuera el partido nazi. Y al mismo tiempo Sebrelli había habido un cerco sobre la Villa Azul en Quilmes para prevenir por el COVID. Y dijo, eso es igual que el gueto de Varsovia.
Y entonces yo me acuerdo que escribí una nota diciendo, paremos de comparar cualquier cosa con el nazismo, porque el nazismo fue muchas otras cosas que cercar por 10 días un barrio o, no sé, Clarín y el resto de los medios atacando o bajando línea en un punto. Eh, pero claro, cuando, no solamente en la Argentina, en el mundo, no sé si la viste, una grabación, un reportaje que le hace Gustavo Silvestre al Papa antes de morir, donde él dice, a mí me preocupan los salvadores, los que no tienen historia, el apostar a gente que no tiene historia, que dice, ubica un grupo humano como enemigo, cita al Papa el libro Síndrome en 1933, y plantea ahí, no habla de Milei, pero dice, me preocupa todo este tipo de personajes tipo Milei. Ujú. Con lo cual hay momentos que yo pienso, entre las cosas que los que estudian aquel periodo dicen, una de las reacciones ingenuas que permitió el nazismo es decir, parecen nazis pero no lo son, o tienen aspecto del nazismo pero no lo son. Así que estemos alerta. Pero no todo aquel que tenga algún aspecto del discurso de Hitler es Hitler. Entonces Claro. hay un dilema ahí Como, respecto de... como si yo te digo comunista, no te estoy culpando de los crímenes de Stalin. Digamos, el comunismo también es una definición política, como lo era el nacionalsocialismo. Yo me limité a hablar de los discursos y creo que ahí hay un problema que es, a mi entender, englobar todo como si fuera todo lo mismo. Cuando dice los medios son todo lo mismo, cuando se dice los periodistas son todo lo mismo. Y hay diferenciaciones muy grandes para hacer, tanto cuando hablamos de medios como cuando hablamos de periodistas o de gente que se autodenomina periodista y que, a mi entender, trabaja de otra cosa. Hay distintos tipos de medios. Hay medios que son unidades de negocios de corporaciones económicas mucho más grandes y el medio es simplemente una justificación para hacer otros negocios. Hay medios que se dedican solamente a hacer periodismo y no tienen otras unidades de negocios. Y dentro de unos y de otros hay gente que trabaja esto no es una definición mía, es de George Orwell, que es periodismo es contar cosas que alguien no quiere que se cuenten, lo demás son relaciones públicas, y hay otros que trabajan de relacionistas públicos. Yo no estoy siendo ni peyorativo, ni que unos son buenos, otros son malos. Yo creo que son empresas distintas y trabajos distintos. Y el problema de las generalizaciones es que no logra ver estos matices. Y Milei también entra en ese juego de no ver matices y meter en la misma bolsa absolutamente a todos los que piensen, aunque sea un poquito distinto de él. Ahora, Milei se ofende especialmente, ¿no? Sí. Como que, porque le han dicho, o sea, porque con el caso Libra, por ejemplo, se lo acusó de cosas bastante más serias en términos de, acá hay como una reflexión atrás, de decir, bueno, che, estos discursos son discursos peligrosos, porque son discursos que en su momento también por la forma y por identificarlo como una enfermedad, algo que hay que exterminar, algo que hay que extirpar, genera en su momento dio lugar a aquello, pero en realidad te estás haciendo una pregunta también, tampoco es una afirmación de decir, che, ¿qué pasa con estos discursos? ¿Cuáles son los riesgos? Ahora, él se ofende especialmente con la acusación del nazismo. Sí. Supongo porque además se entiende que su conversión al judaísmo, que su alianza con Israel, impiden completamente cualquier asociación de él o de su gobierno con el nazismo. De hecho, él involucra al gobierno de Israel en esta Totalmente. discusión. Bueno, ahí hay otro artículo muy interesante que leí de Alejandro Kaufman, que es otro investigador de esto, que plantea que Milei es como una remake. ¿Se acuerdan de Yo tengo un amigo judío? Yo no soy antisemita, pero tengo un amigo judío. Entonces eso Él tiene muchos. Él tiene muchos, pero él le dio una remake, que es esto que vos decías, que es yo me voy a hacer. Él no es judío. Él dijo yo me voy a convertir al judaísmo, ahora no puedo Está en el porque proceso, soy sí. presidente, qué sé yo. Claro, como me voy a convertir al judaísmo, nadie me puede decir a mí que soy nazi. Y primero como si los Y por judíos... la alianza, además, dice, o sea, mis alianzas incondicionales en el mundo son Estados Unidos y Israel. Exacto. Él dijo, por ejemplo, en estos días, a mí me apoya el presidente israelí. Bueno, el presidente israelí está cometiendo un genocidio en Gaza, después de que desde Gaza salió un ataque terrorista hacia Israel. Es increíble que no podamos decirlo esto en la misma frase. Hay un genocidio cometido en Gaza después de un ataque terrorista y brutal que cometió Hamás. Y eso no se puede decir, parece. Bueno, a él lo apoya alguien que es el que está cometiendo el genocidio. Es como si a mí me apoyara Hamás. La verdad que no sería un gran apoyo. Y él entra en esta dinámica de a mí no se me puede decir nada porque yo en algún momento voy a ser judío. Y es un truco. Yo no veo en Milei ni un improvisado, ni alguien que se saque. Yo veo en Milei a alguien que estudia manuales, que por ahí para nosotros son manuales muy sectarios y desconocidos, pero son manuales al fin, que él los estudia, los ejecuta, planifica esa ejecución y es performático en esa ejecución.
Y dentro de, dentro de ese performático parece que improvisa, parece que se saca, parece que se enoja. Yo no creo que esto haya sido un exabrupto. Si vemos la secuencia de cómo llegamos a la denuncia penal del viernes pasado, vemos a alguien, primero que los medios tradicionales le hicieron la campaña gratis, porque él, con sus exabruptos y con toda la forma que tenía de hablar en los medios, lograba que lo invitaran, porque eso genera rating, genera views, genera todas esas cosas. La misma estrategia que usó Donald Trump. Después utilizó como estrategia las redes, que es algo que no inventó él, que lo inventó el movimiento Trump conquistó 5 al Partido Estrellas. Republicano desde adentro, no es exactamente. Bueno, pero él utilizaba los medios tradicionales como eso. Después Milei hizo una performance constante de atacar violentamente al que piensa distinto. Hace un tiempito se ocupó directamente de los periodistas, copiando también algo que hacía Donald Trump, que es, Donald Trump decía no odiamos lo suficiente a los medios, Milei le cambió medios por periodistas, pero la forma era la misma. Le sumó que uno de sus voceros paraoficiales, el Gordo Dan, dijo Milei mete presos a periodistas, y recién ahí vino la denuncia penal. Digamos, la secuencia es bastante muy obvia, sí. la secuencia sí, claro, porque además es hacer acto la idea de meter preso. Y cuando él llega al streaming del Gordo Dan, le dice, che, tenés la libretita ahí de los que tengo que meter preso. O sea que él toma el chiste en el día en el que anuncia que hizo 3 denuncias. Total. Y eso de apuntar... Pese a que calumnias e injurias ya no tiene pena de cárcel, ¿no? No, a ver, la parte judicial no tiene tanto sentido porque es eso, calumnias e injurias, la parte penal para periodistas se derogó en 2009 después del caso Kimmel, que es un tema interesante porque en términos eventualmente jurídicos... te pueden pedir una multa, un resarcimiento económico, pero no es pena de cárcel. No es pena de cárcel y tampoco debería pedir un resarcimiento económico porque la Argentina ya tiene 2 sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que la Argentina respeten los estándares de libertad de expresión en el mundo. El caso Fontevecchia y el caso Kimmel. Pero Milei copia todo el tiempo estos manuales. Por ejemplo, ustedes que han sido parte de los atacados, ¿no? Sistemáticamente, tanto a vos, Ernesto, como a vos, María, Milei los ha atacado personalmente. En el libro Los Ingenieros del Caos, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, hay un capítulo dedicado a esto, donde el Movimiento 5 Estrellas comunicaba a través de un blog, como comunica Milei a través de la oficina del presidente, que no existe en el organigrama público, y todos los días marcaba el periodista del día para que sus seguidores lo atacaran. Digamos, es un manual lo que él sigue. Yo creo que en esta charla sobrevuela una pregunta que es ¿cuán de ultraderecha es la ultraderecha? Que no es una pregunta solamente de Argentina, de toda Europa, Estados Unidos. O sea, Trump da suficientes señales para pensar que está construyendo un poder autocrático que persiga a grupos humanos que él señala arbitrariamente. Los inmigrantes, no sé. Lo mismo pasa con la ultraderecha, pero del mismo tiempo, cuando vos lees la historia del fascismo, del nazismo, ves diferencias siderales. Entonces, en todo el mundo democrático se está discutiendo, che, esto no nos estamos exagerando mucho en las prevenciones, o al revés, la pregunta inversa, che, no nos estamos quedando cortos pensando en que es una estrategia, pero que finalmente juega en la democracia. No sé, uno piensa fascismo, nazismo, piensa en muertes, piensa en detenidos, piensa en cierre de medios, piensa en exiliados, piensa en campos de concentración, piensa en una cosa espantosa, no se puede respirar en esos regímenes. Y en todos los lugares donde la ultraderecha ha gobernado, Estados Unidos es el más ejemplar, existe ese miedo, pero no llega a ser ni la sombra de lo que fue. Que podría llegar a serlo tal vez, pero tal vez no. Entonces hay una discusión en esto que para mí es difícil de cerrar. Entiendo cuál es tu posición, me da mucho comparar por un elemento que puede ser comparativo a Milei con Hitler. ¿Entendés? Me da mucho, pero de repente me quedo corto yo, no estoy diciendo que tenga razón. Digo que hay un dilema ahí de cómo caracterizar, ¿no? Mira, yo pienso lo siguiente. Yo creo que esta denuncia penal no es un ataque personal a mí. Ni siquiera es un ataque directo a mi propia libertad de expresión en términos individuales. Creo que es un problema colectivo. De hecho, el sindicato de periodistas decidió convocar a todo el gremio a republicar la nota por la cual Milei me denunció, pero firmada por todos nosotros. De hecho, están invitados. Me olvidé. Yo no me enteré. Bueno. No me enteré. A mí me lo mandó Ari, pero me olvidé de... Se los comparto porque estaría buenísimo que lo firmen. Y va a haber más de 600 firmas de periodistas y de artistas que ya se están sumando para firmar la misma nota. Pues ya no se trata de si la escribí yo. Se trata de que en la Argentina se pueda decir algo sin que el presidente
haga una denuncia penal, en este caso por esto, que vos decías, está bien, le molesta lo del nazismo, pero yo no sé si esa es la molestia de Milei. Yo creo que a Milei su problema, y por ahí puntual conmigo, es que, por ejemplo, yo publiqué que él tenía guardados más de 5 millones de kilos de alimentos y que se le estaban por pudrir porque no lo repartía a la gente que lo necesitaba. Y que revelaste Y eso, el momento exacto de cuando Caputo entra en el reportaje con también, Giuliani. sí, también eso, pero yo creo que el tema de los alimentos fue clave porque... Claro, que vos encontraste el video en YouTube, el de Sí, la eso- interrupción de Caputo del reportaje ese. Sí, Eso es tuvo cierto. menos trabajo periodístico, digamos, eso fue prácticamente una No. lotería, porque fue ver la entrevista y estar atento, pero el caso de los alimentos sí, Sí. y ahí yo creo el votante que estaba enojado con el gobierno peronista anterior con razón, enojado con el gobierno antiperonista anterior y con razón, que apostó por Milei porque tenía una esperanza, porque venía alguien nuevo, pero dejar de vencer comida es algo muy cruel, o sea... Que entiendan, bueno, la explicación que da el gobierno. Cortamos la entrega porque había gente que se quedaba en el medio, corrupción. Siempre lo mismo, después no encuentran la corrupción y se corta el derecho. Pero dejar vencer comida era un tema difícil y yo creo que vino por ahí. Pero vuelvo a lo de los periodistas colectivos, porque Sí. yo creo que el problema es colectivo, no es individual mío, sobre todo porque si logra Milei su objetivo, que creo que yo es generar miedo y autocensura en los periodistas para que no les pase como a ustedes, que sistemáticamente el presidente los ataca, dejamos de hablar de todas las otras libertades a las que se les pasa motosierra. O sea, a Milei le pasa motosierra yo libertades entiendo tu esfuerzo todos los y días. entiendo tu, digamos, tu decisión quizás de decir no es en contra mío, y porque si no, no tiene mucho sentido que estemos hablando, y me imagino que eso te genera incluso cierta incomodidad, decir no quiero hablar de mí en este contexto, ¿no? Hay cosas más importantes, o pensar qué es lo que expresa lo que está pasando conmigo. Pero una cosa que te quería preguntar, porque no lo terminé de entender, y quizás vos más, el argumento que da Milei para presentar la denuncia es que Argentina está obligada, Sí. porque adhirió a un convenio El internacional IRJA. claro, Sí. ¿me explicas qué? Porque lo estuve buscando como para tratar de entender de qué habla, porque viste, dijo, no es que yo los denuncie, yo estoy obligado, porque Argentina es parte del IRJA, No. y el IRJA... El IRJA es una definición, como tantas que hay del antisemitismo, creada desde una fundación nórdica que logró el apoyo de 30 y pico de 34 países, de los 200 que hay en el mundo. Sí. Argentina es uno de ellos, la adhesión la hizo el entonces canciller Felipe Solá. Solá con Alberto Fernández. Sí, pero es una definición a la cual Argentina adhiere, que es genérica cuál es sobre la lo que es el definición? antisemitismo. No, pone una definición de antisemitismo, no la sé de Es memoria. preservar la memoria. Es un párrafo, pero no eso tiene es efectos un jurídicos. No tiene ningún efecto. O sea, Ningún efecto jurídico. eso no obliga a la Argentina No. a nada, porque él lo que dice es, yo estoy obligado a preservar la memoria del Holocausto, y cualquier banalización de la memoria del Holocausto No. me obliga... Yo me No, puse no, a no, leer no. el IRJA, traté de entender de qué estaba hablando. No, el IRJA no tiene ninguna validez jurídica claro. en la No, Argentina ni en ningún lado. asumiendo que tú, digo, todo esto en segunda instancia habría que asumir que tu Sí. texto cae dentro de esa categoría de banalización del Holocausto, no sé, o de algo, pero el argumento inicial del que el IRJA obliga algo a la Sí. Argentina no tiene ningún sentido. Eso no tiene ninguna validez jurídica, es simplemente una adhesión que hizo la Argentina a un párrafo que es una declaración de principios sobre lo que es el antisemitismo. No existe eso en la legislación argentina, de hecho la denuncia es por calumnias e injurias que está derogado para el caso de interés No público. invoca el IRJA, la denuncia, ¿leíste la No, denuncia? sí, pero no, la denuncia se centra en esos párrafos que hay en la nota, que es la última parte de la nota, es una nota larga de domingo. Yo igual creo que el tema del antisemitismo a él le toca una cuerda, ¿eh? Yo creo que le... Estamos en una etapa en la cual María se toma mucho más en serio a Milei que yo. Pero fuera de joda, ¿eh? A mí Milei me parece que... esto por la charla previa. que es un tuvimos. gran manipulador, que es un gran... que pone en escena cosas que le parecen a él innegociables, terminantes, que está enojadísimo, y creo que hay mucho de montaje en eso. Pero bueno, como... No, yo como creo que hay definirlo. una sobreactuación, pero creo que hay ciertos temas, los perros, la hermana, el tema de cualquier reflexión acerca si los discursos de odio del gobierno tienen algún parangón con el antisemitismo, digamos, con el nazismo en su momento,
que a él particularmente lo detonan. Puede ser, puede ser. Puede ser, pero yo que estoy más pensando que hay que tomarse en serio a Milei. No, pero, Sobre todo, pero no estoy diciendo que no, al revés. en serio, y en que esta cuestión performática de él es parte de una No, está puesta en bien, escena distractiva. Eso es otra cosa. No, pero yo no estoy diciendo No que sé si es distractivo, ¿eh? No sé si es... Porque Carlos Pañi, digo, porque las razones por las cuales va contra Carlos Pañi, que la alega, son similares, es lo mismo. Ari, en los últimos 40 años de democracia, ha habido distintos presidentes que se enojaron con periodistas. El primero fue Menem. Menem en el 95 brinda cuando es reelecto con Neustadt en un canal de televisión y dice: le ganamos a los medios de comunicación. Sí. De ahí se arma vos por ahí sos más joven, se arma una organización que se llamaba Periodistas, que iba desde Berbisky hasta Mariano Grondona, como de autodefensa frente a los juicios, las amenazas, etc. Después fue Cristina, mucho más que Néstor, la pelea que se dio entre muchos de los periodistas que son agredidos por Milei, no todos. Coinciden los nombres en gente que es 678 del gobierno del kirchnerismo mostraba como mercenarios, funcionales A, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora es Milei. ¿Qué diferencias encontrás, si es que encontrás diferencias entre unos y otros? Muchísimas. A ver. Menem... En este punto, ¿no? En la relación con el periodismo, ¿no? En la mirada general del mundo. Hay dos cosas igual. Menem brindaba porque él creía que le había ganado al Grupo Clarín en su momento, porque había intentado armar el Grupo 6 y estaba en plena disputa porque él decía que se había equivocado al permitirle al Grupo Clarín conformarse como un... Sí, conformarse como un monopolio. Él decía que era su único error de gobierno haber permitido eso. La cuestión con los periodistas era totalmente distinta. Ustedes lo vivieron, yo lo estudié. De hecho, de ahí viene el caso... ¿Estás hablando de Menem o de...? Menem. De Menem. De hecho, de ahí viene el caso Fontevecchia, que es uno de los casos en los cuales la Argentina ha sido sancionada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque Fontevecchia y D'Amico publicaron información sobre Menem, su familia, un hijo no reconocido, etcétera. Tuvo el acompañamiento Menem del Poder Judicial argentino y finalmente tuvo que el Sistema Interamericano sancionar a la Argentina. Tiene 2 sanciones la Argentina por esto. Y ojalá que esta nuestra no sea la tercera, pero es grave. La diferencia era notable. De hecho, existía ese delito penal, existía la persecución. Y hubo casos notables como el de Hernán López Echagüe, que amaneció 2 veces en una zanja sin haberse ido a dormir en la zanja. José Luis Cabezas. Bueno, y ni hablar del caso Cabezas. Entonces, el contexto es totalmente distinto. La discusión que tuvo los 12 años del kirchnerismo con sectores... De vuelta, separando sistema de medios y empresas de medios con periodistas, con relacionistas públicos de ese sistema de medios que estaba en modo autodefensa, diciendo que iba a desaparecer, que había un sistema autoritario, etc. Yo en este momento tendría riesgo de ir preso si no se hubiera cambiado y derogado la figura penal en calumnias e injurias, cosa que hizo Cristina Fernández de Kirchner a partir del segundo caso donde la Argentina fue sancionada. Durante el gobierno de Cristina no se denunció periodistas. La presidenta no denunciaba penalmente ¿Pero no a registrás que hubo un proceso de agresividad contra periodistas individuales muy agresivo? Mira, yo creo que decir que un periodista miente no es un atentado a la libertad de expresión. Creo que opinar distinto que un periodista no es un atentado a la libertad de expresión. Y menos refutar a un periodista con información es un atentado a la libertad de expresión. Son los argumentos de Milei. Yo tengo derecho a contestar. Sí, claro. Milei tiene derecho a contestar y a decir que un periodista miente, a decir que está en desacuerdo con un periodista y en algún caso hipotético a refutarlo con información, cosa que hasta donde yo tengo registro no pasó. Lo que no tiene derecho es a incitar al odio y a la violencia, que es un delito. La incitación al odio y a la violencia es un delito sí tipificado en el Código Penal. Y el problema es que Milei hace todas cosas que se pueden hacer con los periodistas, porque no somos vaca sagrada, la gente puede discutir con nosotros, puede estar en desacuerdo, nos puede acusar de mentirosos y es parte del diálogo democrático, siempre y cuando no se dé eso en un contexto de incitación a la violencia y al odio. El problema de Milei es que lo hace en un contexto de incitación al odio que tiene consecuencias. Por ejemplo, lo que le pasó a Roberto Navarro, que fue un tipo con los argumentos de Milei y le metió una piña y lo dejó 2 días internado. Entonces, no es una cuestión de si se puede o no se puede decirle a un periodista mentiroso u opinar distinto. Siempre es cuestión de los contextos. Milei lo hace en un contexto de incitación al odio y a la violencia. Entonces, ya lo otro pasa a tomar otro carácter. Que hay muchos colegas y hay muchas diferencias. Muchos colegas, entre ellos yo, que te van a decir también hubo incitación al odio y a la violencia en la época de Cristina.
quizá haya diferencias. Yo te lo podría argumentar muy fuertemente, ¿En qué sentido, por ejemplo? y en el sentido de poner en una marcha una cara de una persona para que los chicos la escupan, por Sí, ejemplo. eso lo hizo una organización social en una Sí, movilización en el sentido de hacer y un se le juicio, escupió, público a Magdalena Rivera-Azú en Ujú. una plaza abierta, por haber sido cómplice de una dictadura que en realidad ella había denunciado, y recibiéndola a quien organizaba eso, que era Bonafini, en la Casa Rosada, en medio del debate, 2 días después, Cristina. Programas en la televisión pública donde se ponían caras de periodistas permanentemente como enemigos del pueblo, tergiversando muchísimas veces. A ver, Mm. es una vieja historia. Lo que yo estoy planteando, tampoco quiero llevar este debate al máximo, lo que estoy planteando es que uno ve líderes de extrema derecha y líderes que presumen ser nacionales y populares, de sacar a Cristina, Maduro, por ejemplo. Lo que vivió el periodismo libre en Venezuela en estos años fue horroroso. Y entonces vos ves líderes de distintos puntos de vista que se llevan mal con el periodismo, no les gusta y entonces muestran cara de periodistas, tergiversan lo que dicen, etcétera. En privado te podría dar Mm. ejemplos que te sorprendería la cantidad de casas de periodistas pintadas en la puerta como mercenarios, cuando esos periodistas tenían una enfermedad terminal. Es decir, cosas que ¿Durante el sí, kirchnerismo? sí, sí, te doy nombres fuera de aire y te va a sorprender. Muchas veces me pasa de charlar con amigos kirchneristas que todo esto no lo tienen registrado, pero todo eso pasó. Entonces, es cierto que Milei lo lleva a un nivel, por momentos, hay que ver hasta dónde llega, un poco más duro, pero reproduce un mecanismo que yo ya viví. Vos me podrás decir que no y tenés todo el derecho del mundo, pero No, yo yo lo pienso viví. que hay una distancia muy grande entre un gobierno que discute con periodistas, discute después de muchísimos años de democracia, democratizar el sistema de medios, que la concentración mediática es un gran ataque a la libertad de expresión de los periodistas. Cuando existe concentración mediática, los periodistas estamos limitados en nuestra capacidad de decir lo que queremos porque hay pocos medios para laburar y si decís lo que no le gusta al sistema de medios, quedás afuera Bueno, y pero eso no funciona. eran curiosamente periodistas que eran críticos del kirchnerismo, que éramos brutalmente atacados desde los medios públicos del kirchnerismo y no éramos parte de ese esquema. Lo que quiero decir, había un ataque al disenso, a la crítica, pero Había bueno, una contestación a eso, sí. Sí, está pero bien. yo repito lo mismo, yo creo que decirle a un periodista que miente y confrontarlo y estar en No, a mí no me desacuerdo parece, yo estoy de acuerdo con tiene, eso, tiene como que o sea, a ser mí no parte me Yo también estoy parece, de no, acuerdo con no, eso. no, no como somos estamos haciendo vacas, acá. O no sea, somos vacas sagradas, no, Sí. no. No, en eso estoy de acuerdo. No, yo creo que es importante advertir, digamos, cuando las cosas pasan a otro plano. Bueno, es que pasaron a un Y plano, sí, yo creo, no, a otro paradigma. Ya lo habían pasado con Macri, Milei tampoco está inaugurando nada. El gobierno de Macri está bueno, metió... empezó con Menem. Yo creo que cada gobierno tuvo sus formas bueno, de tratar de combatir la libertad de prensa y en algunos con mayor o menor afectación a la libertad de prensa, pero no me parece que Macri y Milei sean los únicos. Pero Yo bueno. creo que hay que separar, porque una cosa es libertad de prensa, una cosa es libertad de expresión y otra cosa es derecho a la información. No, que está bien, son libertad de tres, expresión, está bien, tres está bien, canales está bien, distintos. está bien, está bien, está bien. No, pero digo, de todas maneras creo que es un hecho de una gravedad. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te Mira. pasa a vos con la denuncia? Es decir, ¿qué genera en vos ganas de ser? ¿Qué respuesta humana? ¿Qué te pasa en el alma? No, a ver, yo de verdad creo que esto es un tema colectivo que no es individual mío. Yo quiero ser... Pero si el objetivo fuera amedrentar. No, en mi caso no va a tener ningún efecto. No, yo sé que el objetivo es generar miedo, generar autocensura. Yo volvería a publicar la misma nota con las mismas comas y los mismos tildes. De hecho, lo vamos a hacer y la vamos a republicar. No, en mi caso no, eso En no, el Destape no salió, funciona. ¿no? En la página En web el del Destape, sí, Destape, sí, en la sí. página. Y se ve que no funciona en el de muchos porque más de 600 periodistas ya la firmaron y van a poner su firma en una nota por la cual yo me comí una denuncia penal. Firmamos, Eh, firmamos. ¿firman? Firmamos, sí, firmamos. Bien. O no vamos a firmar. Bueno, es una Este, decisión, no. pero no, en mi caso Yo no no. firmo solicitadas normalmente porque decís, bueno, estamos todos los días al aire en la radio y opinamos todos los días de las cosas, pero en este caso es como una movida colectiva. Me acuerdo con lo de Hernán López Echagüe, me hiciste acordar cuando laburábamos en Todo Página 12, página firmó Hernán López firmamos Echagüe. todo ese día, todos Claro. los artículos que escribimos todos eran firmados por Hernán López Echagüe. Me parece que tiene algo de eso que está bueno. Ari, cerrá la Bueno. nota como vos quieras.
¿Por qué? No, pregunten. No, pues No, estamos quiero, cerrando. no, si estamos querés, cerrando. A si Ernesto te le quedó gusta, algo. lo hace habitualmente. ¿Ah, Es una sí? forma Sí, que es le gusta. una forma Le gentil gusta de darle terminar. la última palabra al entrevistado. Es una forma que es eso. Ahí me cagó, porque no, Ah, había, no bueno, había bueno. pensado. No, entonces Pero, nada. ¿De qué no, cuadro sos? ¿eh? ¿De qué cuadro sos? No, soy de River, pero no ejerzo No te mucho. importa. Pero, yo de verdad me parece importante señalar esto, que yo creo que Milei ataca la libertad en sentido amplio. La libertad en sentido amplio, a mí hay un texto, perdón que le cite, pero me gusta mucho, que es de Samir Amin, no sé si lo leyeron alguna vez, es un economista egipcio, que habla de que en el capitalismo existen 5 monopolios, que es el monopolio del dinero, el monopolio de la investigación tecnológica, el monopolio de los recursos naturales y el monopolio de las armas. Y hay un quinto monopolio que es el que legitima la existencia de los otros 4, sin los cuales sería imposible que exista, que es el monopolio de la palabra. En general todo eso siempre está en disputa, y visto de este caso, el monopolio de la palabra también lo que tiene que ver es discutir que exista la palabra para discutir los otros 4 monopolios. Yo pienso que este ataque a Milei no es a mí, es colectivo, porque lo que está intentando es que al no existir la palabra, y sobre todo en nuestro caso, que es una palabra importante, que es la palabra periodística, que no es una palabra igual a la de cualquiera. Milei intenta decir que nosotros odiamos las redes. La verdad que estamos saliendo al aire por una red, usamos las redes, la usamos de insumo, difundimos nuestro trabajo. Ahora, poner algo en una red no es hacer periodismo. Es como cantar el feliz cumpleaños, no es ser músico. O sea, cualquiera puede poner algo en una red. Los periodistas hacemos otra cosa. Buscamos información, la chequeamos, le damos contexto, la producimos, la emitimos. Y eso le da otra validez. Y la pelea de Milei, en este caso, yo creo que es contra la información periodística, para que la información periodística no desnude la existencia de todas las otras libertades a las cuales les pasa motosierra, que tienen que ver con el laburo, con la comida, con los salarios, con los alquileres, con los medicamentos, con los jubilados, con la ciencia, con un montón de otras cosas que son parte de este concepto de libertad amplia. Entonces, ojalá este caso, que es una denuncia penal, sirva para discutir esto, sirva para poner arriba de la mesa que tenemos que defender la libertad de expresión para defender el resto de las libertades que todos los días se va achicando ese margen por ese aumento del autoritarismo que creo que todos vemos y compartimos. Así que espero que este caso sirva para demostrar que no nos vamos a callar, que la palabra va a seguir existiendo y vamos a seguir diciendo todas estas cuestiones. Ari, gracias. Gracias a muchas ustedes gracias. por la invitación.